Entonces tenemos en este circuito la presencia de dos operadores que están en una operación principal, luego posteriormente se pasa a otro operador como una operación secundaria. Entonces aquí en este caso, muchachos, pues tenemos la presencia de un sumador con un multiplicador, ¿sí? Y entonces este multiplicador y este sumador justamente hacen la operación tomando en cuenta las variables que están entrando, ¿no? Y al final de cuentas, pues tenemos nuestra salida. Entonces, analizando la orden de solución que nos queda al respecto, lo visualizo de esta forma. Y aquí tenemos una entrada, vamos a analizar primero el multiplicador. En el multiplicador tenemos aquí una entrada A, pero esta entrada pasa por un inversor, ¿sale? Es decir, aquí ya no está entrando la A porque esta señal de A ya se invirtió, y si se invirtió, entra como una A negada, y estamos negando la A. Y entonces la otra entrada, pues viene desde la señal de abajo, que es la señal de B, y entonces aquí vemos que entra la B. Por lo tanto, aquí como producto, ¿qué tenemos como salida? Pues tenemos el producto de la patita de arriba o la entrada de arriba por la entrada de abajo. Entonces, tenemos que la salida es el producto de la A negada por B. Ojo, ahí solamente la A está negada, ¿va? Entonces, eso es lo que nos da como resultado en esta parte del multiplicador. Vámonos al sumador. En el sumador de la parte de abajo, acuérdense que hay que identificar las formas diferentes, multiplicador y sumador, para lo que es nuestra estructura lógica. En esta parte del sumador tenemos el ingreso de una señal A. Esta señal es jalada de arriba y la señal que es jalada de arriba es una señal A. Vemos que no pasa por ningún inversor, por lo tanto entra tal cual esa señal A este sumador. Y de manera directa también entra nuestra señal B. Y entonces, ¿qué obtenemos como resultado? La suma de la entrada A más la entrada B a manera de salida. Y entonces lo que sale aquí por el simple hecho de ser un sumador es la suma de las dos señales de entrada. Y entonces estas dos salidas de estos dos operadores ya me están representando aquí una entrada para este sumador final. Pero considerando este elemento que tenemos aquí y considerando este otro elemento que tenemos acá, ¿va? Entonces, aquí viene una suma de A más B, pero aquí lo que entra no es la suma de A más B, porque aquí ya está pasando por un inversor. Es decir, aquí la entrada al sumador va a ser la suma de A más B, pero como lo invierte, será la suma de A más B negada. Entonces, ¿cuál sería el resultado que queda? Bueno, tenemos aquí un sumador, pero este sumador tiene un inversor. Voy a obtener primeramente el resultado del sumador sin el inversor y posteriormente lo invertimos. Para esto tenemos que es la suma de lo de arriba, que en este caso es el producto de A negada por B, más A más B, y esto negado. Esto es si no existiera este inversor, ¿sale? Pero como está ese inversor ahí presente, bueno, pues toda esta expresión que tenemos aquí la vamos a invertir. ¿Cómo? Bueno, pues toda la expresión queda negada. Entonces el resultado de C, que ya sería con este inversor aquí presente, sería el producto de A negada por B más la negación de A más B, y esto negado, y me dice que todo este resultado debe estar negado, debe estar invertido. Y ahí está, muchachos, esa es nuestra señal de salida. Bueno, hasta este punto, muchachos, lo que hemos hecho es que mediante la acción de las señales de entrada con respecto a las señales de salida, ya obtuvimos esta expresión booleana, ¿va? Y esta expresión booleana, pues la tenemos que identificar y comprobar mediante las señales digitales o las señales del orden binario, que es por medio de los unos y los ceros. Cómo nos va a quedar esta expresión, y bueno, pues basándonos o apoyándonos en el diseño de una tabla de verdad. Entonces, para nuestra tabla de verdad,
Solamente estoy utilizando la variable A y la variable B. Entonces, hacemos la tabla de verdad. Pues tenemos A y B. Después de esta A y B, vamos a obtener, tengo que analizar mi resultado final para ver qué variables tengo que encontrar y hacerlas en la operación. Me dice que tengo que negar la A, entonces pongo la A negada. Luego es el producto de A negada por B, entonces pongo mi producto de A negada por B. Luego la suma de A más B. A más B. Como esto aquí. Pero me dice que esta suma de A más B también la debo de negar. Entonces aquí pongo la suma de A más B negada o invertida. Y luego nos dice que hacemos todo esto, ¿no? Sería el producto de la columna de A negada por B más A más B y todo esto negado. Y por último el valor de C. El valor de C es que todo esto que tengo aquí va a estar negado. Y entonces pues justamente es lo que vamos a obtener en la tabla de verdad. Y aquí en las variables tendríamos que la A sería 2 veces 1, 1, 1 y 2 veces 0. Y en la B tendríamos la mitad, 1, 0, 1, 0. Y entonces a partir de esto vamos a comprobar la salida, que realmente lo que está entrando aquí sea lo que está saliendo en el orden de la tabla de verdad. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Primeramente, identificar todas las operaciones. Por ejemplo, aquí me dice que la A es negada. Toda la columna de A la negamos. Entonces aquí sería, si aquí es 1, 1 y 0, 0, por lo tanto aquí sería 0, 0, 1, 1. Entonces ya tenemos ahí nuestra negación de A. Y luego aquí nos habla de un producto de la negación de A por B. ¿Sale? Entonces yo aquí tengo la columna de la negación de A y tengo la columna de B. Pues tengo que obtener este producto, tengo que obtener esta multiplicación. Acuérdense del orden de la multiplicación, pues que cuando hay un 0 presente nos queda 0 y cuando todos son 1 nos queda 1. Entonces, me dice que tengo que multiplicar A negada por B, que serían estas dos columnas. 0 por 1, aquí me va a quedar 0. 0 por 0, pues me queda 0. 1 por 1, aquí me queda 1. Y 1 por 0, aquí me queda 0. Ahora, la suma de A más B. Tengo aquí que A más B, voy a sumarlos. Y acuérdense que cuando hablamos de sumar, aunque me dé como resultado 2, pues tiene que estar el 1 ahí como variable unitaria o variable binaria, ¿no? Entonces, si voy a sumar A más B es porque voy a sumar estas dos columnas. 1 más 1 me queda 2, pero entendiendo que esa suma es una señal positiva, una señal de impulso, entonces 1 más 1, aquí le vamos a poner que es 1 mediante esta operación binaria. 1 más 0, pues nos queda 1 también. 0 más 1 nos queda 1. Y 0 más 0 nos queda 0. Posteriormente, esta columna nos dice que lo que obtuvimos con la suma de A más B lo vamos a negar. Y lo que obtuvimos con la suma de A más B es esta columna anterior. Negamos todo esto y me va a quedar como 0, 0, 0 y 1, ya que estamos invirtiendo, estamos haciendo la negación. Después de esto, me dice que tengo que hacer la suma de la columna del producto de A negada por B, que es esta de aquí, más la columna de la A negada más B, perdón, de la A más B y todo negado, que es esta de acá. Es decir, voy a hacer la suma de esta columna con esta otra columna. Entonces, por eso hago esta clasificación, muchachos. En base a esto, tengo que hacer las variables que voy a encontrar para al final someterlas todas a una operación y obtener el resultado. Entonces, si hago, aquí me dice que hay una suma de esta columna más esta otra. Entonces, si tengo aquí 0 más 0, pues me va a quedar ahí un 0. 0 más 0, me queda un 0.
1 más 0 me queda 1 y 0 más 1 me queda 1. Y por último, ¿qué se hace, muchachos? ¿Cómo obtengo el resultado de C? Entonces, esa negación me quedaría que estos que son 0 cambian a 1 y estos que son 1 cambian a 0. Y ahí está justamente esa negación. Ah, usted dice que acá, ¿verdad? Yo lo empecé al revés, yo empecé con 1 y luego con 0. Pero acá a usted debe de haber tenido 0, 0, 1, 1. Su procedimiento de acuerdo a este orden, y a lo mejor todos los demás están así porque empezaron con 0. Aquí le debe haber hecho de esta forma, ¿no? 0, 0, 1 y 1. Y aquí le puso 1, 1, 0 y 0. No hay problema, no hay problema. Voy a borrarle aquí las marquitas. Ok, entonces nada más para comprobar que las entradas sean igual que las salidas, independientemente del acomodo, al final de cuentas vamos a comprobar el resultado. Aquí entra 1, pasa por el inversor y en este inversor se convierte en 0. Lo invierte. Y la señal de entrada de B sería esto que está jalando debajo. Jala. Y entonces esto entra un multiplicador. 0 por 1, aquí me va a quedar un 0. 0 aquí. Y esa es la salida de ese multiplicador. Ahora el sumador. En el sumador aquí está entrando 1 y acá está entrando 1 también. Porque aquí esta entrada es antes de que pase por el inversor. La salida del sumador 1 más 1 nos queda 1. Sale 1 y esto se dirige a la entrada del último sumador. En este sumador entra un 0, que es el que viene del multiplicador, pero en este sumador aquí ya entra un 0 porque este 1 sale, pasa por un inversor, se invierte y entonces como resultado, ¿qué nos va a quedar? Aquí tenemos que 0 más 0 nos queda 0, pero pasa por un inversor y nos tiene que quedar un 1. Resolví este primero, porque estamos metiendo 1 y 1. Primera entrada 1, segunda entrada 1. Y entonces si ingreso 1 y 1, mi resultado me tiene que quedar 1. Entonces este resultado es correcto. Insisto, muchachos, este orden no importa. Lo que nos importa es la operación que se hace y el resultado que se obtiene en función de los datos de entrada. Bueno, entonces ahí ya comprobé este primer renglón, donde ingresamos, dice que A es 1 y B1. Aquí está A1, B1. Y entonces me da todo este resultado para llegar al 1. Ahora, si voy a comprobar este último, 0 entrada A y 0 entrada B. Aquí va un 0, pero a la entrada, antes de entrar al multiplicador, se invierte. Entonces, en vez de entrar 0, entra un 1 porque antes pasa por un inversor. Y la otra entrada es jalada desde abajo y es un 0. Entonces, si entra un 0 y un 1 al multiplicador, 1 por 0, aquí a la salida nos va a quedar un 0. Vamos con el sumador. En el sumador tenemos una entrada que es 0 aquí, porque se jala desde arriba y este 0 no ha pasado por el inversor. Y acá entra un 0 también. Y entonces si pasamos por la suma 0 más 0, el resultado nos va a quedar aquí un 0. Y entonces esto es una señal de entrada para el siguiente operador, que es un sumador. Aquí nos va a entrar un 0. Y aquí este 0 pasa por un inversor para que lo cambie de 0 a 1. Y entonces la señal de entrada para este sumador será 0 y 1. Y 0 más 1 nos queda 1. Pero este 1 sale invertido y sale invertido a 0. Y ahí está. Si ingresamos, como dice aquí en el último renglón, 0 y 0, aquí está 0 y 0, nuestro resultado a la salida debe de ser igual a 0. Entonces, este dato es correcto. Voy a comprobar las últimas dos para verificar que esos datos sean correctos. Y con eso comprobamos que hicimos bien tanto la tabla como el circuito. Y si por ahí hay un dato que no coincide, entonces uno de los dos procesos no es correcto. Hasta ahorita, estos dos me han llevado a lo correcto. Ahora, analizo este renglón. Creo que es el tercer renglón para ustedes, es el segundo para mí. El chiste es que tenemos
la entrada de 1, 0. Ya ustedes lo ubican en cuál renglón esté. Y entonces, en base a ese renglón, ustedes visualizan su señal de salida, ¿va? Entonces, en A está entrando 1 y en B está entrando 0. Bien, analizamos el primer operador, el multiplicador. Está entrando 1 y pasa por el inversor, se invierte a 0. La otra entrada es 0, porque es jalada de la señal de abajo. Y 0 por 0, aquí nos va a quedar un 0 según la etapa del multiplicador. Ahora vamos al sumador. En el sumador entra 1 y ese 1 es antes de que pase por la etapa del inversor. Aquí entra un 0, 1 más 0, aquí nos queda un 1 como resultado. Y entonces ahora brincamos a este operador, aquí entra un 0 y aquí no va a entrar un 1 porque antes pasa por un inversor, entra un 0. 0 más 0 nos queda 0, pero como hay un inversor en la salida debe de ser 1. Y ahí está, si ingresamos 1, 0, la salida me queda un 1. Último renglón, que es este de aquí, entra 0 en A, 0 en A y 1 en B. Nos tiene que quedar un 0 como resultado, es este de aquí. Entonces, entra 0, primera etapa, este 0 se invierte a 1 y la entrada otra sería 1. Y en el multiplicador 1 por 1, aquí nos queda un 1 como resultado. Vamos al sumador. Aquí antes de pasar por el inversor, entra un 0, entra un 1, 0 más 1 nos queda 1 como resultado. Este 1 sale, pero este 1 pasa por el inversor y se convierte a 0. Mientras que este 1 sale, no pasa por ningún inversor, por lo tanto sigue siendo 1 aquí. En la etapa de suma, este sumador 1 más 0 nos queda 1, pero este 1 pasa por el inversor y este 1 se convierte a 0. Entonces, efectivamente, cuando entra 0, 1 a la señal, nuestra señal de salida o nuestro resultado nos queda un 0. Y para comentar esto que me mencionaban hace un momento de este orden, ya los demás los voy a empezar como 0 y luego 1 y así sucesivamente, ¿sale? Y entonces lo que obtuvimos aquí como resultado, realmente la expresión booleana que buscábamos era esta que acabamos de borrar, ¿no? C es igual al producto de A negada por B más A más B, todo esto negado, y todo esto va a ser negado pues por la cuestión de este inversor que tenemos aquí. Bueno, muchachos, pues por hoy aquí le dejamos, ¿sale? Buen día, muchachos, gracias a ustedes.